5 escalofriantes misterios de la rosa que te dejarán maldito y sin sueño. El aire de Veracruz estaba cargado de un calor sofocante, un calor que hacía sudar hasta el más valiente. Las calles estaban desiertas, como si todos los habitantes se hubieran escondido, temerosos de lo que acechaba en la oscuridad. Esteban, un joven de 25 años, respiró hondo mientras preparaba su bicicleta para salir a repartir comida. Su madre, enferma en casa, era su única razón para seguir. La noche no solo traía consigo la fragancia del mar, sino también leyendas que susurraban en las esquinas. «Hoy es una noche peligrosa», murmuraba la gente. Y él, que había escuchado historias sobre un ser que robaba almas en las calles desoladas, sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Mientras pedaleaba, las luces parpadeantes de la calle no lograban ahuyentar su creciente inquietud. Al recibir un pedido en uno de los barrios más peligrosos de la zona, su instinto le gritaba que se alejara, pero el recuerdo de su madre lo obligó a seguir adelante. Las sombras parecían bailar alrededor de él, y aquella sensación de ser observado se intensificaba. Con cada giro de la manivela, el nerviosismo aumentaba, y entonces lo vio. Un cartel desgastado que advertía sobre 5 lugares malditos. Una imagen de una figura encapuchada, esquiva y aterradora, se destacaba entre las advertencias. «Roban almas, se alimentan del miedo», pensó Esteban, con el corazón latiendo con fuerza. Sin poder contener su curiosidad, se acercó un poco más. «No te acerques», le murmuró su instinto. Sin embargo, el impulso por proteger a su madre lo mantenía firme. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Esteban, ahora a la deriva entre el terror y la necesidad, recordó las palabras de don Javier, el anciano sabio del barrio, quien había contado historias sobre la encapuchada. «No la mires a los ojos, Esteban, porque en ellos está la desesperación de los que han caído bajo su hechizo». Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Mientras su corazón se aceleraba, decidió consultar a la policía por lo que había visto y oído, pero se topó con la indiferencia. «Son solo cuentos de barrio», les dijeron, como si el terror fuera una broma más. Pero con cada desaparición de amigos conocidos, la inquietud se transformaba en desesperación. Las risas de su infancia se convertían en ecos lejanos, y cada vez que miraba atrás sentía que algo se movía en la sombra. Esa noche, la oscuridad estaba aún más espesa, la luna oculta tras nubes negrísimas. Esteban sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Tenía que averiguar la verdad. Finalmente, se armó de valor y decidió entrar a uno de los lugares malditos de su lista. Al dar el primer paso, el aire se volvió frío y pesado, como si cada respiro le costara más que el anterior. Fue entonces cuando la figura encapuchada apareció frente a él, ojos vacíos que destilaban poder y odio. El miedo lo paralizó. Esteban se encontró atrapado en un juego aterrador entre la vida y la muerte, mientras la oscuridad del lugar parecía susurrar secretos del pasado y de aquellos que no habían logrado escapar. ¿Logrará Esteban confrontar a la entidad que se alimenta de sus temores? ¿O sucumbirá a la oscuridad, atrapado para siempre en los misterios que asolan su vecindario? La figura encapuchada hacía presencia en la penumbra, y Esteban sintió cómo el pánico le atravesaba como un rayo. Sus pasos, pesados y titubeantes, lo mantenían en el umbral de lo desconocido. Esa sombra, un eco de las leyendas que había oído de niño, parecía absorber toda la luz a su alrededor. La voz de la encapuchada resonó en su cabeza, clara como un cristal.
Has llegado a mí en la noche oscura. ¿Qué es lo que temes realmente? Vengo a buscar respuestas, logró balbucear Esteban, aunque en su interior solo había confusión y terror. La sombra sonrió, o al menos eso pareció. Su rostro jamás se reveló. Los labios se movieron, pero el aliento que exhaló fue más frío que la brisa marina. Las respuestas tienen un precio, joven, susurró. La urgencia lo invadía. Pensaba en su madre, siempre debilitada, y en cómo el tiempo se le acababa. Dame el poder de salvarla, suplicó, casi gritando. La sombra se acercó un paso, su figura envuelta en un abrigo de oscuridad. ¿Ceder tu alma a cambio de un deseo? ¿La vida de tu madre vale tanto? Las palabras caían como gotas de agua en el silencio, resonando en la estructura vacía, llenándola de un eco perturbador. Inmediatamente, Esteban se vio transportado a visiones de su infancia, recuerdos de risas y alegría. ¿Acaso podía arriesgarse a perder todo lo que amaba? No, no lo haré, afirmó, con la voz temblorosa. La encapuchada se rió, una risa que retumbó con el eco de aquellos que antes habían caído en su trampa. ¿Acaso crees que puedes darme la espalda? Tu miedo, tu desesperación, ¿son el banquete que anhelo? Un viento helado le cortó el rostro, y aquella atmósfera se tornó aún más opresiva. Entonces, de repente, el suelo pareció temblar bajo sus pies, y desde un rincón oscuro, sombras comenzaron a emerger, figuras difusas con rostros doloridos y gritos silenciosos. Esteban sintió cómo un sudor frío le recorría la frente. Las almas que había perdido, supe que estaban atrapadas, y ahora estaban casi enfrente de él, extendiendo las manos como si pidieran ayuda. Pero él no podía hacer nada. ¡Suéltalos!, gritó, con una determinación renovada. Sin embargo, esa frase fue recibida con un silencio tenso. La encapuchada, satisfecha, movió su mano como si pudiera controlar esas almas con solo un gesto. ¿Y qué harás tú, Esteban? ¿Te ofrecerás como sacrificio? El corazón de Esteban latía con fuerza. Tenía que pensar rápido. Tal vez la clave no era el miedo. Tenía que encontrar otra forma de enfrentarse a esa sombra. No soy lo que crees, no tengo miedo. El amor por mi madre es más fuerte que cualquier hechizo, pensó en voz alta. La figura titubeó, revelando por un breve instante una mirada de incertidumbre. Esteban sintió que, por un segundo, la presión del lugar cedía. Pero entonces, la risa de la encapuchada retumbó nuevamente, empañando su momento de esperanza. El amor también se puede convertir en miedo. El suelo nuevamente comenzó a temblar bajo sus pies, y el eco de gritos creció más fuerte. Esteban sabía que tenía que actuar rápido, su mente corría a 1000 por hora. Si tienes poder sobre esas almas, entonces quédate con el miedo de otros, pero sálvalas a ellas. La risa se detuvo abruptamente. La encapuchada se inclinó hacia él, y los ojos vacíos relampaguearon con un destello de interés. ¿Acaso piensas que puedo renunciar a mi esencia? Eres más ingenioso de lo que pensaba, pero este juego acaba de empezar. Esteban apretó los puños, su corazón retumbaba. La oscuridad se encerraba alrededor de él cada vez más, una batalla de voluntades estaba en juego. La figura se acercó más, y su aliento frío acarició su cara. ¿Estás dispuesto a entrar al mundo de las sombras para salvar a aquellos que no pueden salvarse solos? La propuesta vibró en la oscuridad, y Esteban entendió que había cruzado una línea que no podía deshacer. Ahora, el verdadero terror comenzaba a desatarse. ¿Qué camino elegirá Esteban? ¿Cederá a la oscuridad o luchará por la luz? La noche, con sus secretos malditos, aún le aguardaba. La oscuridad parecía tener vida propia, retorciéndose y alargándose a su alrededor. Esteban sintió cómo su respiración se tornaba irregular, como si cada bocanada de aire que tomaba estuviera impregnada de la esencia de aquellas almas perdidas.
La encapuchada había revelado algo inquietante. El precio de su deseo no sería una simple transacción, sino una inmersión en un mundo lleno de sombras y desolación. Mientras agitaba su mente en busca de respuestas, un susurro surgió del fondo de la oscuridad. Era una voz débil, entrecortada, como si intentara comunicarse a través de un velo que la separaba. Esteban, Esteban. Era su madre. La desesperación la atravesaba, y sus palabras se escabullían entre susurros de dolor. No debes entrar. No puedo dejarte así, respondió él, presa de la angustia. La figura encapuchada observaba, sus ojos profundos como pozos negros, disfrutando de su tormento. Todo lo que desees, querido Esteban, dijo la encapuchada con una calma perturbadora. Si decides entrar, tu viaje será largo y aterrador. Si no, estarás condenado a vivir con este remordimiento. Un aire helado envolvió a Esteban, y un escalofrío descendió por su espalda. La visión de su madre, ahogada en su sufrimiento, lo hundía en un mar de desesperación. ¿Qué me silenciará? ¿Qué debo hacer? La encapuchada sonrió, su mueca se amplió, revelando una fila de dientes afilados. Tu voluntad es la llave, pequeña marioneta. Un acto de verdadero sacrificio es lo que se requiere. Esteban sintió su corazón latir desbocado. Sacrificio. Esa palabra pulsaba en su mente como un tambor ominoso. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó, con un hilo de voz. Tus miedos, tus dudas, cada sombra que te abrume, cada temor que acaricies. Necesito que te ofrezcas como un faro en la oscuridad, y veré si el amor realmente puede purificarte. Solo así las almas atrapadas se liberarán. El pánico se apoderó de él. ¿Ofrecer su miedo, sus recuerdos más oscuros? ¿Era eso lo que realmente estaba pidiendo? ¿Una parte de su ser? ¿Y el mismo amor por su madre convertido en una carga aún más pesada? Estaba en el límite de un abismo del cual no estaba seguro de poder regresar. Sucumbir al terror tiene un precio, y es un camino que solo los más intrépidos pueden andar, dijo la encapuchada, su voz ahora resonando con un eco que parecía venir de 1000 voces a la vez. Antes de que pudiera reaccionar, una serie de visiones lo inundaron. Personas queriendo salir de la oscuridad, entrelazadas con el dolor de la pérdida y el arrepentimiento. Esteban reconoció muchas de ellas, amigos, familiares. Ellos habían tenido que enfrentar sus propios demonios, pero no habían tenido la valentía de luchar. ¿Y él era realmente diferente? Era su momento de decidir. ¿Dejaría que sus miedos lo dominaran o se atrevería a enfrentarlos, a sostenerlos como un estandarte en el campo de batalla? ¿Estás listo para unirte a la danza de criaturas de la noche, Esteban?, preguntó la encapuchada, acercándose una vez más, su aliento frío invadiéndolo. Recuerda, el avance nunca es seguro. Con una mezcla de terror y determinación, Esteban alzó la cabeza. Haré lo que sea necesario. Así sea, pronunció la figura, y como si hubiera sido un comando maldito, el lugar tembló aún más, las sombras menguando y agrandándose a su alrededor. Gruñidos y lamentos crecían y caían en ondas, la realidad se retorcía ante sus ojos. Al instante estallaron visiones de miedos que él había enterrado, la sombra de un ser sin rostro que lo acechaba en la oscuridad, la culpa que sentía por no haber estado a la altura en los momentos críticos, la agonía de un futuro incierto para su madre. El terror lo inundaba, mientras cada visión se evidenciaba frente a él. «¡Mierda!», soltó Esteban, mientras el dolor y la angustia lo envolvían. Se hizo un silencio, interrumpido solo por el susurro de la figura. «Ahora, enfréntalos, todos». Un grito resonó en el aire, y Esteban supo que el verdadero reto apenas comenzaba.
Y mientras la oscuridad pulsaba a su alrededor, enraizándose en su ser, se dio cuenta de que su propia alma podía ser el precio más alto de todos. ¿Podrá sobrevivir a la lucha interna que se desataría? Pero una cosa era cierta, se aproximaba la hora de la decisión final, un giro en la oscura narrativa que lo consumía. La línea entre la vida y la nada se desdibujaba, y el eco lejano de las almas perdidas resonaba en su mente, como un canto fúnebre antes de la tormenta. La oscuridad se lanzó hacia él como un manto opresivo, adentrándose en cada rincón de su ser. Esteban sintió cómo sus miedos tomaban forma, sombras indistintas cobijadas en sus recuerdos más profundos. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Aquello no era un simple reto, era una invitación al abismo, a la confrontación con todo lo que había intentado esconder. ¿Qué te asusta de verdad, Esteban? Resonó la voz de la encapuchada otra vez, como un eco burlón que rebotaba en su cabeza. Deja que te penetre la angustia. Solo entonces podrás avanzar, querido. Solo entonces tendrás la oportunidad de salvarla. Las visiones regresaron como un torrente cruel, imágenes de su infancia, de noches a solas en su habitación, en las cuales los murmullos del hogar se transformaban en lamentos. Recordó aquel día en que no pudo defender a su madre de la rabia del mundo exterior. Esa frustración le desgarraba el pecho. «Basta, no me atormentes más», gritó, consciente de que sus palabras parecían perderse entre la niebla oscura. La encapuchada aplaudió lentamente, riendo con un sonido que parecía burbujeante, distorsionado. «Eso es, Esteban, lucha contra tu propio reflejo, contra la verdad que tanto temes, eso es lo que queremos ver». Con cada nuevo recuerdo, el terreno bajo sus pies cedía más y más. Las sombras danzaban a su alrededor, lanzándose sobre él como hienas en busca de su presa. Las paredes de su mente se cerraban, los gritos resonaban, y mientras intentaba abrirse camino, cada imagen se tornaba más vívida. Se vio a sí mismo, niño, sin poder hacer nada mientras su madre lloraba, impotente. Esa desesperación lo ahogaba, y comenzó a caminar hacia adelante, incluso cuando su cuerpo temblaba. «Enfrenta a tus monstruos, Esteban, déjalos salir», instó la figura encapuchada, sus ojos brillando como dos antorchas en la noche. «Solo así podrás liberarte de las cadenas que te atan». Y aunque todo dentro de él gritaba para detenerse, la determinación lo empujaba. Se vio a sí mismo, la imagen de un hombre caído, renunciando a la lucha. «No, no puedo, no quiero», sollozó, luchando contra el torrente de dolor que lo llevó a una dureza oscura. ¿Era ese su futuro? ¿Un ciclo de desolación y sufrimiento? Las sombras le mostraron más, la cara de su madre, envejecida por el sufrimiento, por la espera interminable. «Si no enfrentas tus miedos, Esteban, nunca encontrarás la paz», advirtió su imagen. Con cada palabra, la luz se desvanecía, el eco de su aliento, el llanto de almas que nunca lograban liberarse, lo rodeaba como un torbellino. «¿Estás dispuesto a sacrificarte para salvarla?», musitó la encapuchada, acercándose más, su aliento helado acariciando el rostro de Esteban. «Tu amor es el único poder que puede romper estas cadenas». «Sí», respondía él, pero cada sí se oía más lejano que el anterior. Las sombras contraatacaban, azotando su mente con una rabia incontrolable. «¿Qué quieren de mí?». La figura se detuvo, como si calculase el peso de sus palabras. «Lo que pido es entrega pura. Esas visiones son parte de ti. Conócelas, abrázalas y entiende que sin el dolor no hay amor». Un silencio sepulcral se instaló. En su pecho, el miedo y el amor se entrelazaban, como un áspid que se muerde la cola. Esteban sintió que su alma se desgarraba, su ser dividido entre siempre hacer lo correcto y sucumbir a la oscuridad. Pero su madre, allí en el fondo, necesitaba de él.
podría deshacerse de los últimos hilos de miedo y cargar con el peso de sus más profundos deseos. Mientras tanto, la enfurecida oscuridad se agitaba a su alrededor. Los gritos aumentaban en intensidad, y ahora eran dos, el de su madre, suplicante, y el de su propio ser, lleno de desasosiego. ¿Qué quieren de mí? La figura se detuvo, como si calculase el peso de sus palabras. Lo que pido es entrega pura. Esas visiones son parte de ti. Conócelas, abrázalas, y entiende que sin el dolor no hay amor. Un silencio sepulcral se instaló. En su pecho, el miedo y el amor se entrelazaban, como un áspid que se muerde la cola. Esteban sintió que su alma se desgarraba, su ser dividido entre siempre hacer lo correcto y sucumbir a la oscuridad. Pero su madre, allí en el fondo, necesitaba de él. ¿Podría deshacerse de los últimos hilos de miedo y cargar con el peso de sus más profundos deseos? Mientras tanto, la enfurecida oscuridad se agitaba a su alrededor. Los gritos aumentaban en intensidad, y ahora eran dos, el de su madre, suplicante, y el de su propio ser, lleno de desasosiego. Cuando todo se tornó silencioso, una calma inquietante se apoderó del lugar. Esteban sintió que toda la oscuridad lo observaba, que se preparaba para devorarlo. «¡Esteban!», gritó su madre de repente, y el terror lo atravesó. La voz envolvente de la encapuchada se convirtió en un eco lejano. «Es tu elección, pequeño marioneta. ¿Te atreverás a sortear el laberinto de tus miedos? ¿O te quedarás atrapado para siempre?». Y en ese instante, la realidad se estremeció, y el suelo se abrió bajo sus pies. En el abismo, el eco de todas las opciones resonó, mientras su mente luchaba por encontrar la dirección en mitad del caos oscuro. ¿Cuál sería su próximo paso? El tiempo se detuvo, y el siguiente movimiento de Esteban podría decidir su destino, o condenarlo definitivamente. Esteban sintió la caída, y al instante, un frío cortante lo envolvió. En un parpadeo, el abismo se transformó en un oscuro laberinto, con pasillos angostos que se retorcían como serpientes. Un sudor helado le recorría la espalda, mientras las sombras se arrastraban, susurrando secretos temidos, ecos de su pasado. Cada paso que daba resonaba como un tambor en la vastedad del silencio. En la penumbra, su corazón latía como un ave atrapada, tratando de escapar del dolor. «No te rindas», se dijo a sí mismo, pero las palabras sonaban vacías ante la realidad que lo rodeaba. Un murmullo creció en la distancia, atrayéndolo como si fuera un canto hipnótico. «¡Esteban!», lo llamaron voces familiares, pero estaban distorsionadas, como si el eco de sus recuerdos se hubiera convertido en un juego macabro. Reconoció la risa de su madre, pero en ella había un temblor de miedo. «Ven, ven a mí», suplicaban. Las sombras interrumpían los ecos, difuminando la esencia de su madre. En una nebulosa de terror, avanzó. El aire se espesaba con cada paso, un miasma de desesperación que le calaba los huesos. El laberinto parecía cobrar vida, cada esquina girando, cambiando. De repente se detuvo. Al fondo, una puerta se iluminó, brillando con un fulgor azulado que desafiaba la oscura opresión del entorno. Pero antes de acercarse, un susurro sereno lo detuvo. «No todo lo que brilla trae paz». «¿Quién está ahí?», gritó, la voz temblando, sintiendo una presencia a su lado. A su izquierda, una figura emergió de la sombra, una mujer de rostro etéreo. Su mirada cargaba un peso de años perdidos y lágrimas no derramadas. «Soy lo que alguna vez fuiste», dijo, la voz suave pero repleta de melancolía. «He venido a advertirte». El temor se agazapó en el fondo de su pecho. «¿Advertirme de qué?», preguntó, incapaz de apartar la vista. La mujer hizo una señal con la mano, y de la oscuridad surgió un despliegue de escenas, recuerdos agridulces de su infancia. Vio momentos en los que había podido actuar,
donde podría haber cambiado el curso de su vida, pero eligió permanecer en la inacción, paralizado por el miedo. Todos los días tienes la opción de enfrentarlas. Todas tus decisiones han creado cadenas que te atan a este lugar, dijo la mujer. Y él comprendió. Cada haz de luz que había visto en sus recuerdos era solo una sombra más que le había limitado. No puedo hacerlo solo, no tengo el valor, murmuró Esteban, sintiendo que las sombras reían de su impotencia. ¿Por qué me muestran esto? Porque el valor viene de enfrentar tus propios derivados de dolor. Sin embargo, el miedo también puede transformarse en tu mayor aliado. Le respondió, extendiendo la mano hacia él. Debes escoger entre el camino de la luz o el de la oscuridad. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito estalló detrás de él. ¡Esteban! La voz de su madre, ahora cargada de angustia, resonó con un eco aterrador. Las sombras comenzaron a cerrarse como una trampa, marcando el final de su tiempo para elegir. ¿Qué harás, pequeño marioneta?, susurró la figura en la oscuridad, acercándose aún más, la encapuchada, como un depredador que esperaba su presa con ojos llenos de burla. Su sonrisa se expandió, revelando dientes afilados que parecían extraídos de cuentos oscuros. Esteban sintió el suelo temblar bajo sus pies, una advertencia palpable. La luz y la oscuridad, dos sendas a su alcance, pero el tiempo se esfumaba. La imagen de su madre en su mente, un faro, mientras la encapuchada apretaba su agarre. En ese instante crucial, mientras el caos se intensificaba, hizo lo que nunca pensó que haría. Cerró los ojos y tomó una profunda respiración. En su alma, el grito de la realidad competía con el eco de la libertad. La luz lo llamaba, pero la oscuridad prometía poder. Sin saber qué elegir, su siguiente paso podría ser su mayor fortaleza o su ruina final. La decisión resonó en su mente, como un eco vacío. Esteban sabía que no podía permanecer allí, atrapado entre la luz y la oscuridad, paralizado por un miedo que ya lo había consumido lo suficiente. Abrió los ojos con determinación, decidido a enfrentar lo que se avecinaba. Pero la figura de la encapuchada se deslizó más cerca, sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. ¿Crees que puedes escapar tan fácilmente, pequeño marioneta?, murmuró, y su voz se convirtió en un hular helado que reverberaba en las paredes del laberinto. Esteban sintió cómo el horror se aferraba a su alma. Sin embargo, desvió la mirada hacia la puerta resplandeciente, su única esperanza. Cada paso que daba hacia la luz mantenía la tensión en el aire. El suelo vibraba como si el laberinto estuviera vivo, castigando su valentía con temblores de advertencia. Las sombras pulsaban a su alrededor, como si quisieran devorarlo. La risa distorsionada de la encapuchada le seguía, cada risa un recordatorio de cuánto había fallado. ¿Qué sabes de mí? ¡Nada!, gritó, decidido a despejar la neblina que lo envolvía. Pero en su interior una voz le susurraba, «Sigue corriendo, siempre has corrido». La mujer había tenido razón, las decisiones que no tomó eran cadenas invisibles que lo mantenían cautivo. Avanzó hacia la puerta, sintiendo el tirón de la luz, esperando que le ofreciera una salida. Justo antes de tocar el marco, un frío distinto lo atravesó. Un escalofrío lo obligó a detenerse, y su corazón se detuvo por un instante. No estaba solo. Desde las sombras, múltiples figuras comenzaron a materializarse, ancianos rostros de seres queridos perdidos, criaturas de sus peores pesadillas. «¡Mamá!», exclamó, y las lágrimas le brotaron de los ojos. La imagen de su madre, delgada y con el cabello alborotado, se acercó, pero su mirada vacilante se transformó rápidamente en decepción. «¿Por qué no luchaste? ¿Por qué me dejaste ir?», susurró apenas audible, un dolor que se retorcía en el aire. Esteban sintió la culpa desgarrar a su pecho. «No pude», tartamudeó, pero las palabras se desvanecieron en la atmósfera opresiva. Los rostros en la oscuridad se burlaban de él, evocando momentos de su vida en las que la inacción había sido su respuesta. Cada rostro era un recordatorio de su incapacidad. «Luchas, Esteban»,
dijo la voz de la encapuchada, resonando con un eco de compasión macabra. ¿Te atreverías a salir de la sombra, a abrazar quien eres realmente, o permanecerás aquí, atormentado por todas tus decisiones fallidas? Con cada respiración, la desesperanza crecía. El laberinto parecía intentar cerrarse a su alrededor. La opción de luchar o ceder se convirtió en un grito en su mente, una batalla feroz. Con un esfuerzo que lo desgastó, se volvió hacia la luz. ¡No más! Con esa declaración se lanzó hacia la puerta, sintiendo cómo la luz lo envolvía. Pero la risa de la encapuchada resonó, potente y burlesca. «Dame tu alma, o serás parte de mi juego para siempre». Sintió un tirón en su cuerpo, como si la oscuridad intentara arrastrarlo de vuelta. Sin embargo, con cada segundo, la luz lo invadía más. Un destello cegador estalló a su alrededor, llevándolo hacia un viaje sin retorno que prometía revelaciones, pero también el terror de lo desconocido. Y así, en un último esfuerzo, sintió el suelo ceder bajo sus pies, sacudiéndose con un rugido de desesperación. Todo se volvió negro una vez más. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, se encontró en una sala completamente distinta, rodeado por murales desconcertantes que parecían contar historias de horrendas elecciones. En el centro de la habitación, una figura conocida lo observaba en silencio. Era él mismo, pero despojado de su humanidad, un reflejo retorcido de lo que podría llegar a ser. «Bienvenido, Esteban», le dijo su reflejo, y por primera vez sintió el peso real de su propia decisión. El frío empezó a invadirle otra vez, mientras su reflejo esbozó una sonrisa siniestra. «Ahora la verdadera elección comienza. ¿Te quedarás aquí o te atreverás a volver a donde todo empezó?» Y así, en un último esfuerzo, una risa siniestra llenó el aire, rodeándolo, haciéndolo dudar de su propia existencia. Su camino de regreso estaba más cerca, pero ¿a qué costo? La sala en la que se encontraba Esteban desprendía un aire de desolación palpable. Las paredes, cubiertas de murales, parecían susurrarle secretos, relatos oscuros de almas perdidas, como un libro antiguo que lentamente se abría a su paso. Los colores se desvanecían, proyectando sombras retorcidas que parecían cobrar vida, danzando y riendo en la penumbra. «¿Qué? ¿Eres yo?», preguntó, la voz entrecortada por el miedo. Su reflejo se acercó con un movimiento fluido, como si la distancia que lo separaba no fuera más que una ilusión. La parálisis la invadía, un miedo tan profundo que sentía el pulso palpitante de su corazón resonando en sus oídos. «Soy lo que puedes llegar a ser si decides quedarte aquí. Un eco de tus más oscuros deseos, tus más ocultos fracasos», contestó el reflejo. Su voz era un eco distorsionado que vibraba en lo más profundo de su ser. «¿Qué serás, Esteban? ¿Héroe o villano? La elección siempre ha estado en ti». El sudor le recorría la frente, la confusión y el horror se apoderaban de su mente. «¿Y si me voy? ¿Qué pasará con la encapuchada y con los que he dejado atrás? ¿Acaso de verdad deseas regresar a ese mundo? Piensa en lo que te espera. El mismo sufrimiento, las mismas dudas», contestó. Un brillo retorcido se asomaba en sus ojos. «Aquí, en este lugar, puedes tener poder, puedes forjar tu propio destino». Esteban sintió que la realidad comenzaba a desvanecerse, como si un velo cubriera su mente. Las imágenes de su vida anterior empezaron a cruzar su mente, momentos de alegría, pero también de dolor. Cada decisión fallida se convirtió en un clamor ensordecedor. La encapuchada no había hecho más que hacer eco de sus propios fracasos. Pero había una opción. «Si no regreso, no sabré si puedo cambiar», replicó. Su voz temblaba. La certeza se deslizaba entre sus pensamientos. «No puedo permanecer aquí, atrapado en mis propios miedos». Su reflejo soltó una risa cruel, profunda como un abismo. «Tan noble, tan ingenuo.
Tu mundo es una trampa, y volver solo te llevará a regresar a este mismo lugar, una y otra vez. Las paredes comenzaron a menearse, los murmullos aumentaron en intensidad, la atmósfera se volvía opresiva, cargada de desespero. Si realmente eres mi reflejo, muéstrame lo que soy capaz de hacer, gritó, desafiando a la figura que estaba frente a él. Con un movimiento repentino, su reflejo alzó una mano, y de ella emergieron objetos, fotografías, cartas, souvenirs de elecciones pasadas, pero todos desgastados, como si llevasen la marca del tiempo y el arrepentimiento. Aquí tienes tus cadenas, dijo, mientras las imágenes flotaban a su alrededor. ¿Estás listo para romperlas? Esteban sintió el peso de cada objeto. La culpa le inundó, sus manos temblaban al tocar aquellos recuerdos. La risa de su reflejo resonaba como un tambor al fondo, y las sombras se acercaban, susurros desagradables envolviendo la mente del joven. «Destruye el pasado, o serás condenado a cargarlo para siempre», clamó su reflejo, volviendo sus ojos hacia la puerta resplandeciente detrás de él. La opción es simple. ¿Serás quien elijas ser? Un relámpago de urgencia le atravesó. Sabía que debía elegir, pero el terror lo invadía y el miedo al fracaso pesaba en su pecho como una losa. Las sombras se acentuaban, las risas burlonas de la encapuchada resonaban como un lamento desgarrador. «No puedo quedarme aquí, no puedo», murmuró mientras los recuerdos lo envolvían cada vez más. Y en ese instante la decisión se precipitaría. La oscuridad lo asedió y sintió que un cambio se gestaba en su interior. «Voy a luchar». Fue un último grito de desafío al eco distorsionado que lo miraba desde el otro lado. Pero, mientras se preparaba para romper las cadenas que lo mantenían encarcelado, no se dio cuenta de que una sombra más oscura se cernía sobre él. La encapuchada había llegado en silencio, y su voz, llena de ira, se oyó en la penumbra. «¿Has olvidado que tu alma me pertenece?» La risa se convirtió en un grito, y el laberinto se agitó una vez más, dejando a Esteban atrapado entre su decisión y un horror mucho más profundo. ¿Podría realmente derrotar a lo que una vez había sido, o sería consumido por la oscuridad que tanto temía? Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Esteban mientras la encapuchada cerraba las distancias. Su presencia era eléctrica, helada, como si el aire mismo se detuviera a su alrededor. Las sombras emitían un murmullo casi burlón, y el eco de sus propias dudas resonaban en su mente. «No, no permitiré que me atrapes otra vez», balbuceó, su voz temblando contra la presión del terror. Pero la encapuchada se movió con una agilidad sobrenatural, sus ojos brillando con una luz que parecía devorar la esperanza. «¿Acaso crees que tienes la fuerza suficiente para romper tus cadenas? He estado esperando este momento, Esteban. Siempre has sido mío, una marioneta más, y cada hilo de tu vida está en mis manos», dijo, dejando un rastro de sombra a su paso. El corazón de Esteban latía desbocado. Ya no era solo su reflejo el que lo amenazaba, ahora la pesadilla cobra vida misma. La figura cubría sus ojos con la capucha, y cada vez que él intentaba retroceder, las paredes del laberinto parecían empujarlo hacia ella, como un desierto que se cierra a su alrededor. «¡Quiero irme! ¡Déjame ir!», gritó. Pero la desesperación solo alimentaba el regocijo de la sombra que tenía delante. Ella se acercó más, su voz era un susurro que resonaba oscuro en su mente. «No tienes a dónde ir. Tu pasado te seguirá, incluso si intentas escapar». A su alrededor, las fotografías flotaban en el aire, girando a su alrededor como un torbellino de memorias dolorosas. Se detuvieron en una imagen en particular, un día soleado en el parque, donde la risa de su hermana aún resonaba, antes del accidente que lo consumió todo. Esteban sintió un dolor punzante en el techo.
¡No!, gritó, extendiendo la mano para alejar la imagen, pero ésta se acercó de nuevo, como un lobo acechando a su presa. «Cada vez que toleras tu culpa, te acercas más a mí», dijo la encapuchada con una sonrisa torcida. «Ese día solo tenías que estar ahí para protegerla, pero fallaste, siempre fallas». El aire se volvió denso, pesado. Cada palabra se transformaba en cadenas que ataban a Esteban, haciéndolo más débil. «¡Basta!», exclamó, su voz ahora firme un instante. Con cada grito, una chispa de determinación luchaba dentro de él, empujando a la oscuridad. «No puede ser verdad, no dejaré que esto controle mi vida». Las sombras alrededor comenzaron a zumbar. La encapuchada frunció el ceño. «¿Acaso crees que puedes oponerte a mí? Yo soy el eco de tus fallas y tu mayor miedo. Estás atrapado en un ciclo, porque cada parte de ti teme enfrentar lo que has perdido». De repente, la sala comenzó a temblar. Un eco sordo retumbó, haciendo que las paredes se estremecieran. Esteban comprendió que debía actuar. Si su miedo lo mantenía cautivo, entonces debía confrontarlo. «Si tú eres mi sombra, entonces también tengo luz», declaró con bravura, sorprendiéndose de su propio coraje. «No me dejas elegir, pero yo jamás rendiré mi voluntad». El reflejo de sí mismo apareció en la pared, mostrándose en una forma más nítida. Una figura iluminada emergía de su fondo oscuro y lo miraba fijamente. «Eres más fuerte de lo que crees. Encuentra el poder en tu verdad». Esa voz acompañó el palpitar de su determinación. Y fue en ese instante, cuando los gritos y los lamentos se alinearon en su mente, que algo dentro de Esteban se rompió. Las sombras comenzaron a retroceder, pero la encapuchada no lo permitiría. Con un grito desgarrador, extendió sus garras, tratando de arrastrarlo al abismo otra vez. «Esteban, no puedes escapar de tu destino», clamó. Pero él ya comenzaba a fluir. «Soy quien elija ser», respondió, y cerró los ojos, dejando que cada recuerdo, cada tristeza y cada fracaso se alzaran, junto a la fuerza de su luz, formando un escudo alrededor de él. Sin embargo, un destello en la penumbra captó su atención. Un punto brillante emergía, pero en el silencio un eco lejano resonó. La voz de la encapuchada se transformó en un susurro seductor. «Recuerda, ninguna luz existe sin oscuridad». «Entonces, ¿qué harás, Esteban?». Con el aliento contenido y el temor palpando su piel, comprendió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. ¿Podría realmente dar lo suficiente para liberarse, o las sombras lo consumirían antes de que tuviera la oportunidad de brillar? Las sombras que antes se desvanecían volvieron a cobrar vida, arremolinándose con una ferocidad renovada. Esteban sintió cómo el peso del desafío aplastaba su pecho, el eco de la voz de la encapuchada retumbando en su cabeza. La imagen de su hermana aún danzaba en sus pensamientos, un fénix entre las llamas de su culpa. Pero, ¿y si había algo que podía descubrir? «¿Qué más escondes?», gritó, su voz resonando en el laberinto. «¿Cuánto poder tienes sobre mí?». La respuesta llegó en forma de risas, un eco de 1000 almas atrapadas, cada una atrapada como él en una red tejida por la misma figura oscura. Las risas crecían, bañándolo en un frío que atravesaba cada centímetro de su piel. El laberinto en el que estaba encerrado adquirió una sutil vida propia. Las paredes parecían moverse, susurrar, haciendo eco de su dolor. «Soy el guardián de tus secretos», dijo la encapuchada, acercándose peligrosamente. «Te revelaré una verdad, y con ella, tu destino». Esteban sintió una punzada de miedo, pero, al mismo tiempo, la curiosidad le ardía como un fuego en el pecho.
La verdad, siempre había querido confrontar sus demonios. ¿No era ese el paso necesario hacia su liberación? Habla, exigió, pero no pudo evitar que su voz temblara. La figura pareció contemplar la aplicación de su miedo con deleite. A medida que profundices en tu pasado, cada sombra revelará más de ti mismo, dijo, y sus ojos destellaron con un fuego oscuro. Pero cuidado, Esteban, porque no todo lo que descubrirás será lo que esperas. Las paredes del laberinto comenzaron a desdibujarse, torsionándose y formando portales. Una ola de recuerdos lo envolvió, y uno por uno, los momentos prohibidos comenzaron a arrastrarlo hacia adelante. La primera imagen lo dejó sin aliento, su hermana riendo bajo el sol, antes de que la terrible nube de la pérdida cubriera su vida. Se sintió más ligero al capturar ese instante, una chispa de felicidad que se luchaba por no apagarse. Pero su susudo alivio se rompió cuando una nueva memoria brotó, su rostro cubierto de sangre, gritando su nombre mientras se hundía. No, fuera, se urgió, apretando los ojos con fuerza. Sin embargo, aquella imagen se adhería a su piel como un parásito. La encapuchada se reía de él. Cada recuerdo es parte de la luz que posees, pero también trae consigo la oscuridad. De lo que elegiste olvidar. Tienes que pagar un precio, Esteban. La sala empezó a temblar aún más, un útero de dolor y reconciliación. Pero entonces una voz diferente emergió del tumulto, un susurro casi familiar. Esteban, no temas, soy yo. La voz era de su hermana. El horror se apoderó de él. ¿Eres real?, preguntó, sin esperanza. No estás solo, siempre he estado contigo, repitió. Tu culpa te tiene atrapado, pero yo te necesito libre. Las sombras a su alrededor comenzaron a desgastarse, desvaneciéndose gradualmente mientras Esteban luchaba por asimilar estas palabras. La lucha entre la encapuchada y su luz interior escalaba. Se dio cuenta de que debía tomar una decisión. ¿Qué harás, Esteban?, volvió a oír la voz de la encapuchada, ahora más fuerte. ¿Vas a arriesgarlo todo o te quedarás en la penumbra de tu propia creación? La sala permanente parecía esperar su respuesta. Esteban sintió un torrente de emociones, la responsabilidad de enfrentar no solo su miedo, sino también los secretos que la sombra había escondido. ¿Podía realmente liberarse de una vez por todas y aceptar lo que había perdido? Mientras la presión aumentaba, la oscuridad empezó a reconstruirse, un manto que amenazaba con envolverlo nuevamente. «¡No!», gritó con todo su ser, pero las palabras se perdieron en el eco de su memoria. Con determinación renovada, se preparó para atravesar el portal hacia su pasado, buscando la verdad que podría liberarlo o condenarlo. Un estruendo ensordecedor resonó mientras el umbral se abría, revelando un paisaje sombrío. Justo cuando estaba a punto de cruzar, una sombra de lo que parecía ser su propia figura destelló momentáneamente, susurrándole: «No todo es lo que parece». Con el corazón latiendo fuera de su pecho, dio un paso al frente, y todo se volvió oscuridad. ¿Qué aterrador descubrimiento le esperaba al otro lado? La oscuridad lo envolvió como un manto pesado, y cuando Esteban abrió los ojos, se encontró nuevamente en una habitación familiar, pero diferente. Era la sala de su infancia, llena de risas, abrazos y cosas olvidadas. El eco de la risa de su hermana aún resonaba, recordándole un tiempo en el que la luz reinaba antes de que las sombras entraran en su vida. «¿Estás aquí?», murmuró, su voz temblorosa. A su alrededor, los colores parecían más vivos, pero la tristeza era palpable. Las paredes, una vez adornadas con dibujos infantiles, estaban desgastadas y grises, apretando su corazón. Y allí estaba ella, la figura que había estado buscando todo este tiempo, su hermana, sonriendo tenue entre la penumbra. «Siempre he estado», dijo. Su voz era un susurro, una mezcla de esperanza y temor. «Tienes que enfrentar lo que llevas dentro, Esteban».
De repente, el aire se volvió frío y pesado, y la encapuchada apareció, burlándose. ¿De verdad crees que esto es real? Ella no puede salvarte. Recuerda cómo la dejaste ir. Esta es solo una manifestación de tu culpa. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¡Cállate!, gritó. La rabia brotó dentro de él, una llama que empezó a devorar el miedo. Ella no es un recuerdo, es parte de mí. No puedo seguir cargando con estas cadenas. Con cada palabra, la habitación comenzó a moverse, las sombras luchando por consumir lo que brillaba. La risa de la encapuchada resonó, intentándose atrever. Tantas promesas vacías. No puedes escapar de lo que eres. La historia de su vida, sus decisiones fallidas, aparecieron como escenas en una película descontrolada. La visión de su madre, desgastada por la enfermedad, los llantos de su hermana, pidiéndole ayuda, lo taladraron en el corazón, llenándolo de una desesperación abrumadora. No, tengo que liberarme, murmuró resolutivo. De repente, se sintió atrapado y a la vez empoderado. El amor que sentía por su madre, la protección que quería ofrecerle, se transformó en un halo de luz que comenzó a brillar a su alrededor, disipando la negrura. Las almas atrapadas comenzaron a aparecer, formando una multitud que rodeaba la figura de la encapuchada. Tu luz es débil, pequeño marioneta. A medida que luchas, tu oscuridad se alimenta de tu miedo, dijo la figura, aún burlona. ¿Pensaste que podrías salvar a todos? No quiero salvar a todos, quiero salvar a los que amo, Esteban gritó, su voz resonando fuerte. Voy a enfrentar mi pasado, sin el miedo de perderlo todo. Este amor me dará fuerza. La encapuchada retrocedió un paso, sorprendida por la repentina marea de afirmación. Las sombras comenzaron a caer, disipándose lentamente ante la luz de Esteban. Con cada recuerdo que enfrentó, su cordura se fue restableciendo, su ser se llenaba de una vibrante energía, trayendo consigo un sentimiento de alivio. Es momento de tomar el control, pronunció, y con un movimiento decidido, se dirigió hacia su hermana, quien le sonreía. La imagen repercutía con un amor tan fuerte que logró conectar todos los fragmentos perdidos de su alma. Lo siento, me perdí, me dejé llevar por el dolor. Pero ahora sé, no puedo dejar que mis sombras definan mi realidad. La luz creció alrededor de él, envolviendo a su hermana y las almas atormentadas. Con un gesto de liberación, se dirigió hacia la encapuchada, quien retrocedió, incrédula. No tengo miedo, y mi amor lo vencerá todo. La figura se desvanecía, mientras la luz estallaba con fuerza, consumiéndola, y su risa fue reemplazada por un grito de desesperación. Las sombras empezaron a desmoronarse, los ecos del pasado se perdían en el aire, las almas liberadas se elevaron, encontrando la paz que tanto habían anhelado. Finalmente, la encapuchada desapareció por completo, y el laberinto se desmoronó, dejando en su lugar un lugar de calma y esperanza. Esteban miró a su hermana, quien le sonrió con ternura. Lo lograste, ahora puedes ser verdaderamente libre. Con un nuevo amanecer brillando en el horizonte, un aire fresco llenó la habitación. Esteban sintió que la sanación comenzaba, había enfrentado sus miedos, y con amor y firmeza había derrotado a la oscuridad. Y así, mientras el sol se alzaba de nuevo, Esteban supo que ya no había vuelta atrás. Por delante, lleno de luz y amor, la sombra de su pasado se desvanecía, y un nuevo capítulo comenzaba, no solo para él, sino para todos aquellos que había liberado. Ahora es hora de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Queremos conocer tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Ellos también merecen saber cómo Esteban enfrentó sus miedos y emergió victorioso. El momento es ahora.